Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Enrique Ríos Angarita, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, actualmente cursando noveno semestre de Ingeniería Civil y cursando el curso de diseño de pavimentos. En esta ocasión les vengo a hablar de un diseño de pavimento de mezcla asfáltica. En Colombia se ha llevado la tradición de caracterizar la capacidad estructural de las estructuras de pavimento por medio de su CBR. Desde ya hace algunos años hay metodologías que permiten esta caracterización de mejor manera, más precisa, y lo que ayuda a tener pavimentos mucho mejor adecuados. Entonces, una de estas metodologías es el análisis de las ecuaciones constitutivas de los materiales por medio del módulo resiliente. Y el módulo resiliente es el esfuerzo aplicado sobre la deformación recuperable. Y en términos prácticos, resiliencia no es más que la capacidad que en este caso tiene el suelo para adaptarse o sobreponerse al esfuerzo. Este módulo resiliente se realiza por medio de un ensayo triaxial, como lo vemos aquí en la presentación. Es una máquina donde se somete una probeta a esfuerzos de confinamiento y un esfuerzo desviador, un esfuerzo 1 desviador, y con esto lo que se quiere es estimar o calcular cuál es la deformación que tiene el suelo bajo una carga aplicada. Factores que influyen en este módulo de resiliencia principalmente es la magnitud de la carga aplicada. Muchos autores han hecho estudios y han determinado que hay varios factores que ayudan a que el módulo resiliente se modifique de cierta o otra manera. Dentro de eso está el contenido de agua, la granulometría, el contenido de finos, la mineralogía de los materiales, como lo vemos aquí en la presentación, la gradación, las partículas, la forma de las partículas que tiene el suelo. ¿Y cómo se determina este módulo de resiliencia? Pues existe un modelo general de módulo dinámico que no es más que un modelo universal de módulo no lineal para los materiales granulares de suelos, que para lo que sirve básicamente es para calcular la rigidez que tienen los suelos bajo dos condiciones. Una condición que es básicamente el endurecimiento del suelo bajo estado de esfuerzos, y la otra es el ablandamiento de este suelo por el estado de esfuerzos. ¿A qué se refiere con no linealidad? Significa que el módulo va a depender del estado de esfuerzos al cual se está sometiendo el suelo. Entonces, como vemos aquí en la presentación, la fórmula de este modelo que he mencionado se divide en dos. La primera, la que vemos de este lado, es para el endurecimiento del suelo bajo el estado de esfuerzos. Y la segunda es para el ablandamiento del suelo bajo estos estados de esfuerzo. Entonces tenemos dos condiciones. La primera, que es para suelos granulares, que se endurecen bajo condiciones de estado de esfuerzo. Y la segunda es para suelos finos, que se ablandan bajo estas condiciones de esfuerzo. Entonces, cuando hablamos de comportamiento y no linealidad de los materiales, hay que tener en cuenta algo que es la disipación de la carga. Tenemos dos ejemplos aquí en la presentación, donde la única diferencia que hay es que la primera tiene una capa asfáltica de espesor menor a la segunda. Por tanto, va a haber una disipación mayor en la segunda estructura, ya que tenemos 15 centímetros de capa asfáltica. Entonces, cuando queremos analizar lo que sería el módulo resiliente en la base granular, obviamente, como podemos notar, en la base granular de la estructura número 2, vamos a tener menos esfuerzo. Entonces lo que va a suceder es que vamos a tener un módulo resiliente menor, porque la estructura de la capa asfáltica está disipando mucho más esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando estos esfuerzos llegan a la parte inferior a la subrasante? Como habíamos mencionado, el comportamiento no lineal, la subrasante, al ser un suelo de características finas, va a tener otro comportamiento. Estos suelos, al aplicarles esfuerzos, entre mayor sea el esfuerzo, menor va a ser el módulo resiliente, precisamente por el estado de esfuerzos al que se encuentra aplicado. Esto es una característica propia de los suelos, de la relación que hay entre el esfuerzo aplicado y el módulo resiliente. El caso de estudio del que les vengo a hablar es un pavimento asfáltico, donde un pavimento asfáltico lo que consiste es en una capa asfáltica apoyada sobre bases granulares no estabilizadas. Entonces, como podemos ver aquí en la presentación, tenemos una de las características de falla que se dan bajo la capa asfáltica debido a la disipación de esfuerzos es la fatiga.
que podemos ver, y uno de los mecanismos de falla que se da en las bases granulares es la deformación vertical debido a esa transmisión de esfuerzos que se está generando ahí. Podemos hablar ahora un poco sobre esos mecanismos de falla, cómo se dan a la hora de analizar el pavimento. Dentro de los mecanismos de falla podemos ver unos ejemplos aquí, como vemos en la presentación. En la primera imagen podemos notar lo que sería la piel de cocodrilo, que son fisuras conectadas entre sí generadas por la fatiga debido al tráfico repetitivo. Esto básicamente es una representación de lo que sería la baja capacidad estructural que tiene la capa asfáltica, o también puede estar relacionado con la mala estimación del tránsito que iba a circular por la vía. En la segunda imagen podemos ver la exudación, que es una capa de bitumen que se forma en la parte superficial de la capa de rodadura. Esto es debido a que a la hora de construir la mezcla asfáltica hay un exceso de mezcla asfáltica. Entonces cuando se construye se genera visiblemente esta acumulación de asfalto en algunos sectores. Las grietas de borde, como vemos aquí en la tercera imagen, son grietas que se generan debido a la no estabilidad o al pobre refuerzo lateral en las estructuras de pavimento. Cuando no hay refuerzo y se abren las carreteras al tráfico, poco a poco las cargas cíclicas van generando estas grietas de borde, que se va rompiendo el pavimento por aquí. El abollamiento es uno de los mecanismos de falla más comunes en pavimentos asfálticos. Básicamente consiste en una depresión o en una deflexión de la mezcla asfáltica como tal, de la capa asfáltica debajo de la rueda de los vehículos. Esto es debido a la pobre o poca capacidad estructural que tiene la mezcla asfáltica, y son problemas que no tienen nada que ver con la estructura de base y subbase, sino netamente de la capa asfáltica. Esta imagen que vemos aquí son grietas longitudinales, se dan en el pavimento cuando hay una pobre transmisión de cargas en las juntas. Eso ya es un problema constructivo, y cuando hay cambios ambientales abruptos y entonces la base que está debajo de la capa asfáltica se contrae y genera este rompimiento forzoso longitudinalmente. Vamos a ver un poco lo que es el análisis del diseño del pavimento, que lo tengo por aquí en PDF. Es un estudio realizado en la vía Las Aguas de Ibirico con Manizales Bajo y La Estrella, son veredas. Se hace una investigación donde se realizan ensayos de penetrómetro dinámico de cono, el cual aquí, como podemos ver en las imágenes de la presentación, aquí ese ensayo de penetrómetro dinámico de cono se correlaciona con el CBR y se tienen características de CBR. Se realizan 6 ensayos a lo largo del tramo. Se tienen 2 tramos entonces, Las Aguas de Ibirico con Manizales Bajo y Las Aguas de Ibirico con La Estrella. Esto sería básicamente un modelo general de diseño según el manual de tránsito para volúmenes medios y altos proporcionado por Invías, donde hay que suministrar características de clima, tránsito, de módulo resiliente de subrasante y características de materiales. Se procede a estructurar por medio de cartas de diseño cuáles van a ser las dimensiones o los espesores de las estructuras del pavimento. A la hora de analizar el diseño de los módulos resilientes, como habíamos dicho antes, con el ensayo de penetración dinámica de cono se calculan los CBRs por esta fórmula, y con el CBR hay una relación directa con el módulo resiliente. El módulo resiliente igual a 100 por el CBR. El manual da características o da pautas donde especifica que para categorías NT2 se pueden realizar estas correlaciones dependiendo de los porcentajes de CBR calculados, pero para vías de tipo NT3, de categoría NT3, es necesario realizar la ecuación constitutiva de los materiales y para poder calcular este módulo resiliente y así poder tener un diseño mucho más preciso. Entonces tenemos 2 ecuaciones para módulo resiliente. La primera, la ecuación 4.9, es cuando tienes CBRs entre 2 y 12%, y la segunda cuando hay CBRs de 12% a 80%. Si haciendo contraposición a lo hecho en el diseño, que no se utilizaron las fórmulas plasmadas en el manual, como las podemos ver aquí, se procede a calcularlo con los ensayos de CBR, y lo que tenemos es unos módulos resilientes un poco distintos.
Si contraponemos este módulo resiliente de 60.41, que fue calculado con estas fórmulas, y 67.31, que fue el suministrado por el diseño, vemos que hay una variabilidad de 7, pero no es tan representativa. Cuando analizamos la segunda ecuación, porque tenemos un CBR aproximadamente de 25%, aquí sí que tenemos una variante bastante significativa. Ahí es la primera discrepancia a nivel cuantitativo que podemos encontrar con el diseño. Tenemos un módulo resiliente de 130 contra uno de 246. Entonces, hay que entrar a analizar cómo clasifica el diseñador estos módulos resilientes para poder llegar al final a entrar a las cartas de diseño para suministrar alternativas para los espesores. Entonces aquí tenemos los CBRs, tenemos los módulos resilientes calculados por el diseñador y tenemos una categorización según ese módulo resiliente. El diseñador plantea que para el tramo entre las aguas de Ibirico y la Estrella es una S2, una categoría S2, y el tramo entre las aguas de Ibirico y Manizal Bajo es un S5. Si nos vamos a la página 105 del manual que estamos analizando, tomando como base, podemos encontrar la categorización suministrada por el manual y planteada por el manual, como vemos aquí en pantalla. El primer CBR calculado, que calculamos con la fórmula suministrada por el manual, estamos aquí entre 55 y 70, entonces es una categoría S4, y tenemos, vamos a ver, estamos en 60.41 y 130.28. Entonces lo que tenemos básicamente es un módulo resiliente mayor a 125, porque 130, entonces tenemos una categoría S8 y tenemos una categoría entre 55 y 70, una categoría S4. Entonces de una S4 a una S8 planteadas con el manual y lo que plantea el diseñador, una S2 y una S5, hay que entrar a analizar cómo afecta esto al final a el pavimento que se propone. Y podemos ver que el diseño, a la hora de la estimación del tránsito, no tenemos características suministradas por análisis de tránsito. Entonces el diseñador asume un tránsito equivalente a 2 millones de ejes equivalentes. Si nos vamos a la página 14 del manual, nos podemos dar cuenta que para vías entre 0.5 y 5 millones de ejes equivalentes son calificadas como un NT2. Entonces sí tiene lógica, al decir que estamos en una vía de categoría NT2, tiene lógica decir que podemos relacionar el CBR con el módulo resiliente y no es necesaria la ecuación constitutiva de los materiales para estimar este módulo de resiliencia. Volviendo al diseño, cuando ya llegamos a la parte de suministrar las características para la carta de diseño, entonces tenemos para el primer tramo, módulo resiliente promedio, tenemos una categoría C2, un tránsito de categoría T2, tenemos temperaturas medias promedios entre 20 y 30 y precipitaciones de 1000 y 2000 milímetros al año. Entonces el diseño entra por la carta de diseño número 3 y entonces nos vamos a ir al manual. La carta de diseño número 3, esto está en los anexos del manual. Y podemos ver que para una categoría T2 en tránsito y para un módulo resiliente entre 40 y 45, estas son las alternativas que el manual sugiere. Vemos sus bases granulares entre 30 centímetros y 25 centímetros. Cuando nos vamos al diseño, algo muy curioso es que el diseñador plantea y sugiere utilizar la alternativa número 1 para los dos tramos. Entonces la alternativa número 1 nos habla de una subbase de 40 centímetros de espesor. Entonces aquí entramos a realizar un análisis cualitativo de por qué 40 centímetros de espesor si la carta número 3 nos da un máximo de 30. Entonces el diseñador mucho más adelante plantea el porqué de esta decisión. Dice que en algunos sectores se puede presentar amenazas de inundaciones. Entonces lógicamente lo que se quiere en estos casos es aislar de mayor manera posible lo que sería la estructura del pavimento, la capa asfáltica del agua. Entonces tiene lógica que si van a haber inundaciones en la zona, se pueda generar, se pueda crear o construir una subbase granular de 40 centímetros para aislar esta capa asfáltica. Entonces podemos concluir que realizando un análisis cuantitativo
hay discrepancia a la hora de contraponer los módulos resilientes presentados en el diseño y los sugeridos por el manual. También algo muy importante que no se tuvo en el diseño fue la variación que genera el clima con respecto al módulo resiliente. Esto lo plantea el manual en el capítulo número 3, en el diseño en ningún momento se tuvo en cuenta. Realizando un análisis cualitativo se presenta coherencia en las sugerencias que plantea el diseñador. Esto de aumentar la base granular 10 centímetros más tiene lógica debido a las posibles inundaciones. Entonces ese ha sido el análisis de diseño de pavimento. Revisamos lo que fue la no linealidad y cómo se determina el módulo resiliente, y espero que sirva de este video de algo y muchas gracias.